Sí. Venga. ¿Cuántos somos? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 8 veo yo. Sí, igual se van a ir conectando. O sea, voy a Ajá. publicar ahorita que la sala ya está abierta como para refrescar un poco la memoria y se van a estar conectando. Vale, Leishin perfecto. baja. Vamos a estar tomando desayuno nada más porque se extendió un poco el programa en la mañana, pero vamos a estar aquí escuchando, Provi. Ok. ¿Qué tienen para desayunar? Varias cositas. Hoy día me inspiré. Bueno. Bueno. Venga, pues empezamos, ¿eh? Ya. Agyanati mirandasya gyananjana salakaya chaksurun limitam yena tasmai sri gurave namaha. Devan narayanam bande vrindavan nivasinam ananta gunavusita koti vatsalya rupinam. Ajanu lambita bujo kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalaya takso visvam maro yavaro yugadharma palo bande jagapiya karo karuna avataro. Mukam karoti vatsalam pangon langayate girim jakripadamaham bande paramananda vadavam. Narayanam namaskritya naram chaiva narutamam devim saraswatim vyasam tatvayaya mudirayet. Panchatattvamakam krishnam bhakta rupa swarupakam bhaktavataram bhaktakyam namam bhakta saktikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto del espiritual Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj. También a los pies del loto de Siksa Guru Sipad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. Srimati Krishna Priya Thakurani, todos los sannyasis, Vaisnavas y Vaisnavis. Por favor, acepten mis reverencias, Danda Pranam, Hare Krishna, Jai Jai Sri Radha. Bueno, pues hoy empezamos con la tercera clase sobre meditación en Krishna, ¿no? ¿Cómo podemos meditar en Krishna, ¿no? ¿Qué dicen los acharyas en el tópico de la meditación, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar para conseguir que nuestro vayan, que nuestro servicio tenga éxito, ¿no? Entonces, en realidad, no hay limitaciones para meditar en Krishna, ¿no? Porque en realidad, pues Krishna es infinito, ¿no? Él es ilimitado, ¿no? Por lo tanto, las maneras de acercarse a él son también ilimitadas, ¿no? Meditar, acordémonos que significa recordar, pensar, concentrarse, ¿no? Eso en sánscrito se llama dhyan, ¿no? Y esa meditación es en realidad la sadhana de un bhakta, ¿no? Todo lo que hacemos está dirigido a tener la mente siempre concentrada en Krishna, ¿no? Esa es la sadhana de un sadhaka, ¿no? Todo va dirigido a eso, ¿no? A concentrar la mente, ¿no? Entonces, Madhusudan Maharaj explicaba, ¿no? Que dentro de la meditación, dentro de ese dhyan está ya todo incluido, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos en las 8 partes del yoga, ¿no? El Astanga Yoga, hasta 8 partes del yoga, ¿no? Yam, Niyam, Asana, Pranayama, Pratyahara, etc. Vemos que en cada una de las partes, pues está todo ya, cada una de las partes forma parte de toda esa meditación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yam, ¿no? Yam significa control de los sentidos, ¿no? Vachvegam, Manasa, Krodagam, hace falta un control, ¿no? Del cuerpo, de la mente para poder meditar, si no es imposible. Una mente descontrolada es imposible que se pueda concentrar y meditar, ¿no? Niyam, ¿no? Niyam significa seguir reglas, ¿no? Seguir reglas como Ekadasi, celibato, chaturmasya, no tomar intoxicantes, no comer carne, etcétera, etcétera. Si uno toma todo este tipo de cosas,
es imposible que puedas meditar, ¿no? O sea, la mente estaría totalmente, ¿cómo se dice?, perturbada, ¿no? Por todos esos alimentos en la ignorancia de la pasión, ¿no? Asan, ¿no? Asan significa posturas, ¿no? O sea, de todas las asanas que hay, de las miles de asanas, ¿no? La asana más importante y la que más hace que la mente se concentre es el Padmasana, o sea, el sentarse con la forma de loto, ¿no? O sea, la postura del loto, ¿no? Esa es la que más ayuda a... De hecho, fíjate que en India los hindúes, o sea, estas posiciones del yoga están tan metidas en la cultura hindú que cuando vas a las tiendas, vas a cualquier lado, están todos siempre sentados así, o sea, en Padmasana, y ahí hacen toda su faena, ahí están en la caja, ahí si están cortando, cortan, ahí sirven o sea, vas al mercado y todas las personas están sentadas así y te sirven las papas, los pepinos, lo que sea, sentados, o sea, ni siquiera se mueven, ¿no? O sea, es, digamos, la mejor asana para poder concentrarse, ¿no? De hecho, cuando estás sentado en esa posición, todo el mood cambia, o sea, automáticamente es como la mente se centra, ¿no? Es increíble, ¿no? Pranayam, ¿no? O sea, el control de la respiración. Y vemos que, por ejemplo, en el capítulo 6, Krishna habla, en el capítulo de Dhyan Yoga, en Yoga de la meditación, precisamente Krishna habla de la respiración, como uno debe respirar, ¿no? Uno debe respirar, mantener el aire y después echarlo, ¿no? O sea, sentado erecto, con el cuello erguido, ¿no? Y los ojos ni muy cerrados ni muy abiertos, ¿no? O sea, que esa también es algo que Krishna dice, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta, ¿no? Dice Pranayam Pratyahara, ¿no? O sea, retirar los sentidos de los objetos, ¿no? O sea, retirar los pensamientos de las cosas materiales, ¿no? Krishna dice en el Gita, ¿no? Tal y como una tortuga mete sus patas, ¿no? Dentro del caparazón, pues así uno debe hacer con los sentidos, retirarlos de este mundo de Maya, ¿no? Que lo único que hacen es, digamos, agitar los sentidos, ¿no? Pues desapego, ¿no? O sea, desapego de todo lo material, ¿no? Luego Dharan, ¿no? Dharan significa la concentración de la mente, ¿no? O sea, empezar ya a recordar sin ser distraído, ¿no? Dhyan, ¿no? O sea, meditación en cada aspecto del objeto. O sea, ya si por ejemplo el objeto es Krishna, pues ya meditación en su cara, cómo es su cara, sus cejas, sus ojos, cómo son sus rizos, cómo son sus manos, qué forma tienen, sus uñas, los anillos que lleva, las pulseras, en cada aspecto del objeto, ¿no? O sea, todo, o sea, tridimensional, ¿no? Y finalmente el samadhi, ¿no? Que es la completa absorción sin ningún tipo de distracción y sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Eso es el samadhi, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, ejemplos de samadhi, por ejemplo, cuando Pariksit Maharaj le pone la serpiente a ese yogi, ¿no? Porque no le servía, o sea, Pariksit Maharaj venía de cazar, estaba cansado, entró en el Vayankuti de un yogi. Este yogi estaba completamente absorto en samadhi y no le pudo atender. Entonces Pariksit Maharaj se sintió ofendido y como resultado le puso una serpiente muerta que había afuera, la cogió con el arco, ¿no? Y se la puso así en forma de guirnalda, ¿no? De hecho, el yogi ni se enteró de eso, ¿no? Ya después, cuando Pariksit se va, y cuando su hijo se da cuenta, entonces él sale del samadhi y ya se da cuenta, ¿no? El samadhi es así, o sea, una total absorción. O sea, uno no sabe si es de noche o de día o lo que está pasando fuera, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando Raghunath Das Goswami también en el Radha Kunta estaba tan inmerso en su vayan, ¿no? Que una vez salió a beber agua, ¿no? al Radha Kunda y no se dio cuenta que habían 2 tigres bebiendo. O sea, él salió, bebió agua y se volvió.
y, y se percató que habían 2 tigres ahí. Entonces, eso es samadhi, ¿no? O sea, entonces, pues vemos que todo, o sea, en realidad todo está ya dentro de esa meditación, ¿no? O sea, todas las reglas que seguimos, todo o sea, está dentro, ¿no? O sea, toda nuestra renuncia, nuestro desapego, está todo dentro, ¿no? Pero claro, o sea, meditación hay que entender bien qué es meditación, porque si la meditación no va a Krishna, no es meditación real, o sea, es una meditación distorsionada. O sea, la meditación es completa cuando va dirigida a Krishna, ¿no? Eso en realidad es el significado de yoga. Yoga significa cuando esa conexión entre la jiva y Krishna, ¿no? Si Krishna no está ahí, eso no es yoga, ¿no? Yoga es conexión entre esas 2 entidades trascendentales, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, mucha gente medita, ¿no? Medita, pero meditan en todo tipo de cosas, a lo mejor, pues yo que sé, en una vela, centran su atención en que o sea, en la vela, o sea, que ven como la vela no se mueve, quieren que su mente esté así igual, o sea, la llama. Por ejemplo, los hay que meditan en lugares preciosos, ¿no? Los hay que meditan en el amor, ¿no? Que piensan que son el amor, ¿no? Aún estamos llenos de anartas, ¿no? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, en meditaciones budistas, por ejemplo, el Vipassana, ¿no? que es una meditación que ya va más dirigida a observar tus sensaciones en el cuerpo, o sea, a ver cómo ellas aparecen, se manifiestan y desaparecen, ¿no? Y también, pues, los pensamientos, como ellos aparecen, se manifiestan y luego desaparecen, ¿no? Es un poco para entender la temporalidad de todo lo que existe, ¿no? Y aunque en realidad eso no está mal, no es una meditación mala, ¿no? En realidad te hace entender cómo funciona el cuerpo, está bien, pero si Krishna no está ahí, pues en realidad no es una meditación completa, ¿no? Y eso pues puede llevar a especulación, ¿no? A especular mucho sobre la meditación y su objetivo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que te piden en el Vipassana es que si tú estás haciendo algún tipo de puya o algún tipo de meditación o algún tipo, o estás orando o lo que sea, que dejes a tu Istadev y te centres solo en lo que ellos quieren, ¿no? Porque en realidad para los budistas todo está en la mente, o sea, todo viene de la mente, ¿no? La mente es el origen de todo, ¿no? Y el origen de la mente es la nada. Esos son los budistas, ¿no? O sea, para ellos solo, o sea, el aquí y el ahora, el presente es lo único real, ¿no? Dice, lo de dentro y lo de fuera, o sea, se hacen uno. O sea, para ellos no hay un Dios que recompense o que castigue, ¿no? O sea, ellos son ateos en realidad, o sea, ellos no reconocen a ningún Dios, ellos no aceptan los Vedas, ¿no? Y para ellos, pues todo viene de la mente, todo es la mente, todo está en el plano mental, ¿no? O sea, para ellos Buda es la mente, para ellos el Guru es la mente, el conocimiento es la mente, todo es la mente, ¿no? Y bueno, pues eso, el origen de la mente para ellos es la nada, ¿no? Y descubrir ese origen de la mente, ¿no? Esa nada es su objetivo. ¿No? Por eso el budismo lo que busca es la nada. Ellos dicen que este universo es una manifestación de la nada y cuando este universo, digamos, se destruye o desaparece, vuelve de nuevo a la nada, void, ¿no? Esa es su filosofía, ¿no? Los budistas dicen, ¿no? Somos pedacitos de carne que inventan dioses, ¿no? Eso es lo que dicen los budistas, ¿no? Somos pedacitos de carne que inventan dioses, ¿no? Y bueno, o sea, en realidad, pues eso, su objetivo es el nirvana, que es ese estado en el que no hay deseos y se consigue una calma extraordinaria, ¿no?
O sea, se consigue una calma pues, que no es pues, extraordinaria, ¿no? No sé. Entonces, alguien una vez le preguntó a Madhusudana Maharaj si las locas del Bhagavad Gita, Abrahma Bhuta, Prasanamana, Sochatina, Kansati, Samasar, Su, Madaktin, Lavateparam, si equivale al nirvana, ¿no? Al nirvana, a ese estado, ¿no? Donde hay deseos, donde hay paz, felicidad, sí equivale a ese estado de los budistas, ¿no? Porque en realidad esa shloka está diciendo prácticamente lo mismo que ellos buscan, ¿no? El nirvana, es decir, ellos no tienen deseos, no sufren por nada, no quieren nada y son felices, ¿no? Entonces, esa es la duda. Entonces, Madhusudana Maharaj dio una respuesta buenísima. Dice, no puede ser equivalente porque los budistas no aceptan a Dios y no aceptan el alma tampoco, ¿no? Para ellos la esencia del ser humano es la mente, ¿no? Todo es la mente. Entonces, en esta shloka dice Brahma Bhuta Prasan Atma. Brahma Bhuta, aquellos que alcanzan ese estado de Brahma Bhuta. Prasan Atma. Prasan significa felicidad, siempre en paz. Pero dice Atma, ¿no? Entonces, aquí la palabra Atma significa para aquellos que aceptan el Atma, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, no es equivalente ese estado con los budistas, ¿no? Un poco los budistas, en realidad, acorde a estas locas, lo que los budistas hacen es especular sobre es una especulación que ellos se han inventado, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Porque ellos no aceptan las sastras, ¿no? O sea, en ese estado de Brahmabhuta, de liberación, en el que uno ha pasado ya las gunas, uno rápidamente, ¿no? Y muy fácilmente puede alcanzar Bhakti por Krishna, que es el caso de Sannyasi Thakur, ¿no? En cuanto él tuvo una impresión de un Bhakta, enseguida pues pudo tomar ese camino, ¿no? Y esa purificación y ese estado que él tenía, pues enseguida le ayudó, le impulsó para alcanzar Bhakti, ¿no? Así que esa es la meditación de los budistas, ¿no? O sea, en realidad pues todo queda en una nada, ¿no? Que ellos se han inventado y ya, ¿no? Pero, o sea, la meditación, como digo, en realidad es a menos que Krishna está en el plato, o sea, no es meditación, ¿no? O sea, hay que decir ya de la meditación de los mayavadis, ¿no? Que meditan en que son Narayan mismo, ¿no? Los mayavadis se saludan entre sí, Om Namo Narayanaya, de Sannyasi a Sannyasi, tú eres Narayan, ¿no? Entonces es toda una especulación enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que Vyasadeva, ¿no? Con su experiencia, ¿no? Con su experiencia nos enseñó realmente qué es la meditación. Y hay que ver una cosa importante, y es que, o sea, el Srimad Bhagavatam, la primera shloka del Srimad Bhagavatam empieza con Satyam Param Dhimai, ¿no? O sea, Vyasadeva, o sea, Jana Yasyayato no haya Chatesu Aviya Sorar. Empieza, digamos, alabando, ¿no? A esa suprema persona de Dios, que es el creador de todos los universos. Él es quien los crea, quien los mantiene, quien los destruye. Él pone en ilusión a todos los devas, ¿no? Él es eterno, él es el supremo independiente. Él vive eternamente en su morada eterna, que es Goloka Vrindavan, ese lugar donde la ilusión de este mundo material no puede afectar. Y finalmente dice Satyam Param Dhimai, Satyam, yo medito en la suprema absoluta verdad, Sri Krishna. O sea, ya el Srimad Bhagavatam empieza así, ¿no? Satyam Param Dhimai. Entonces, Madhusudana Maharaj decía que que en realidad nuestro parampara, ¿no? Es el parampara de la meditación, ¿no? O sea, todo es meditación, es nuestra parampara, todas nuestras enseñanzas son meditación, ¿no?
Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? como Brahma mismo, el creador de este universo, ¿no? Él pudo crear el universo a través, después de haber meditado, ¿no? O sea, hay un momento en el que estaban todos los universos estaban sumergidos en el agua, ¿no? En el océano de Garbhodaka, ¿no? Y bueno, pues hay un momento en el que llega el momento de la creación, ¿no? Entonces nace un tallo del ombligo de Garbhodaka Vishnu, ¿no? Un tallo que se extiende pues, a todo lo vertical, ¿no? A todo lo alto del universo, y bueno, de ese tallo sale una flor, y de esa flor pues, nace Brahma, ¿no? Y bueno, pues nace Brahma, y Brahma empieza a ver a su alrededor, empieza a inspeccionar, sale de su flor, trata de llegar abajo, a donde está ese tallo, de donde viene el tallo, no lo consigue, ve que solo hay oscuridad, no entiende nada, no entiende qué es este universo, no se entiende a sí mismo, así que de nuevo regresa a la flor del loto y se pone a meditar, ¿no? Se pone a meditar por 100 años de Brahma, y finalmente, ¿no? Pudo ver, ¿no? que esa flor, ese tallo, venía de Garbhodaka Vishnu, ¿no? O sea, pudo ver cómo las luces de Anantases, ¿no? De la serpiente en la que Vishnu está tumbado, lo alumbraban todo, ¿no? Y bueno, entonces ahí empezó ya Brahma a rezar a Vishnu, ¿no? A alabar a Vishnu, ¿no? A reconocerle como la suprema persona de Dios, ¿no? Entonces hay en el Bhagavatam, hay 4 slokas en el Bhagavatam, la Chatusloki Bhagavatam, ¿no? Que se consideran las 4 slokas más importantes de todo el Bhagavatam, ¿no? Porque en estas slokas Vishnu revela a Brahma en 4 slokas pues todo el conocimiento védico, ¿no? No, de hecho, o sea, Tenne Brahma Hridaya Adikavaye muy antillas, fue en la primera sloka, llama a ella todo, ¿no? Dice, fue Vishnu quien reveló el conocimiento védico a Brahma, ¿no? Entonces, pues eso, estas slokas se consideran las más importantes. Y entonces, ¿no? O sea, Vishnu, ¿no? Le dice a Brahma, ¿no? Le dice que este conocimiento sobre mí es muy confidencial, ¿no? Y este conocimiento solo se puede realizar, ¿no? A través del Bhakti, ¿no? Esa ya es la entrada, ¿no? O sea, el Bhakti es lo único que te hace realizar este conocimiento trascendental, no hay nada más, ¿no? Y dice el siguiente eslogan, todo sobre mí, o sea, mi forma, mi existencia, mi color, mis cualidades, mis actividades, realízalo todo eso por mi gracia. O sea, a través del Bhakti uno puede entender todo esto, y a través de la gracia, ¿no? de Bhagwan, ¿no? O sea, si esos 2 elementos no están ahí, o sea, no hacemos nada, ¿no? Entonces ahí Vishnu, ya después de eso, se revela un poco su identidad, ¿no? Dice, yo soy quien antes de esta creación estuvo aquí, y después de la destrucción continuó aquí, ¿no? Yo estoy Brahma, yo estoy dentro y yo estoy fuera de todo, ¿no? Y después hace un comentario sobre lo que es Maya, ¿no? Dice, cualquier cosa que parezca de valor, pero que no tenga una relación conmigo, no es real. Entiéndelo ser mi energía ilusoria. Entiéndelo ser Maya. Entonces, pues estas 4 slokas pues ya dan para mucho, o sea, dan para meditar mucho, ¿no? para considerar ya muchas cosas, ¿no? O sea, están en el canto 2, capítulo 9, creo que son sloka 30 y algo, 2, 9, 30 y pico.
Entonces, bueno, pues lo que vemos claro, ¿no? Es que, o sea, para alcanzar a Krishna, ¿no? Hace falta refugiarse en el Bhakti, ¿no? O sea, el Bhakti es la herramienta, es el camino, ¿no? Entonces, hay que entender también otra cosa, ¿no? Madhusudana Maharaj explicaba, ¿no? Que, o sea, el Bhakti, ¿no? Es también el Swarup de Krishna, es de lo que Krishna se compone, ¿no? No, Bhakti es parte, es Krishna mismo también, ¿no? Entonces decía que, Maharaj decía que el Bhakti y los Bhaktas, en realidad, o sea, el nombre es diferente, ¿no? Pero se complementan el uno al otro. Es decir, no puede haber un lugar donde haya Bhakti y no haya Bhakta, y donde estén los Bhaktas y no haya Bhakti, ¿no? O sea, el uno no puede existir sin el otro, ¿no? Tal y como la tierra y un árbol, ¿no? O sea, si no hay tierra no puede haber árbol, ¿no? Y si no hay árbol, no, pues tiene que haber tierra, ¿no? Entonces las dos cosas están ahí, ¿no? Bhakti y Bhakta, ¿no? Entonces, ¿no? Explicaba, ¿no? Maharaj que en realidad si desmenuzamos ese Swarup de Krishna, ¿no? de lo que se compone Krishna, todos esos ingredientes que Krishna tiene dentro, ¿no? Si desmenuzamos ese Swarup, ¿no? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos Bhakti, tenemos Bhaktas, tenemos los Sadhus, tenemos los Vaisnavas, tenemos a Gurudev, tenemos a Tulsi, tenemos a Ekadasi, tenemos a Vrindavan, tenemos el nombre de Krishna, las lilas de Krishna, todos los avatares de Krishna, tenemos el mes de Purushottam, tenemos mes de Kartik, tenemos Janmastami, Gaura Purnima, Nrsimhadev, Ram Navami, ¿no? Todo esto es el Swarup de Krishna. Todo esto, de todo esto se compone Krishna. Krishna está hecho de todo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, la raíz y las frutas y las hojas, ¿no? O sea, la raíz es Krishna, ¿no? Y esas frutas y esas hojas están conectadas a esa raíz, ¿no? O sea, las dos cosas existen a la vez, ¿no? Dice, Bhagavat Tulsi Gangaya Bhakti Chaturda Vigraha Krishna e Icharesane. Allá donde está el Bhagavatam, allá donde está Tulsi, allá donde están los devotos, allá donde está el Ganges, está también Krishna, ¿no? O sea, Krishna no está nunca lejos de todo eso, ¿no? Entonces, o sea, el tatua es uno, ¿no? Tatua es uno, pero nombres son muchos, ¿no? Es como, o sea, Dios es uno, pero tiene ilimitados nombres. Pues algo así, ¿no? Con Krishna y su Swarup, ¿no? Entonces dice, ¿no? Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam, Adyam Purana Pursam Nava Yovanamacha, Vedesudur Lavam Adur Lavam Adma Bhakto Govindam Adipursam Tamaham Bhajami, ¿no? Dice Advaitam, Achutam, Advaitam, Krishna es uno, Advaitam, Achutam, Anadim, ¿no? Él es infalible. Pero aunque Él es uno, Él toma ilimitadas formas. ¿No? Advaitam, Achutam, Anadim, Ananta Rupam. Ananta Rupam significa Ananta, ilimitadas formas, ¿no? Adyam Purana Pursam Nava Yoganacha, pese a que Él es la persona más vieja, más anciana, es el principio de todo, Él se manifiesta con una forma siempre joven, como la de un niño de 14 años, ¿no? Y los Vedas tratan, ¿no? de alcanzarle, pero solo es posible a través del Bhakti, ¿no? Entonces, esta es lo que es muy importante porque muestra este punto precisamente, ¿no? O sea, Krishna es uno, pero él tiene ilimitadas formas. Por consiguiente, meditar en cualquier elemento, en cualquier forma de su Swarup,
¿no? Automáticamente le lleva, ¿no?, a Krishna, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo que sé, seguir bien los ekadasis, meditar en cualquiera de sus avatares, en Tulsi, etcétera, eso siempre te va a llevar a Krishna, ¿no? Entonces, pues eso, pues es por lo que Krishna, ¿no?, se manifiesta de tantas maneras, ¿no?, de ilimitadas maneras, ¿no? Por lo tanto, abriendo la puerta a ilimitadas maneras de acercarse a él. Entonces, ¿quién tiene la gracia, quien consigue esa gracia de la Swarup Shakti, ya sea la gracia de Gurudev, ya sea la gracia de Bhagwan, de los Bhaktas, de Tulsi, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno puede meditar en Krishna, ¿no? O sea, lo acabamos de ver, ¿no?, como Vishnu le dice a Brahma, ¿no?, por mi gracia, ¿no?, entiende todo este conocimiento, ¿no?, entiende quién soy yo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Sí? Haribol. Dandavat Pranam, sí. Hare Krishna. Muy bien. Bueno, pues entonces eso, pues Brahma dice, ¿no?, que solo se puede entender a Krishna a través de su gracia, ¿no? Dice, Atasri Krishna Namadi Navavegrayam Indriyasya Mukahi Vadosoyam Evasfuratyada. Estos sentidos materiales no pueden entender a Krishna, ¿no? Es imposible, ¿no? Solo por la voluntad de Krishna se puede entender a Krishna. Solo cuando él se revela, entonces se le puede ver, se le puede entender, se puede tener su darshan, ¿no? Pero no por la propia fuerza de uno, ¿no? O sea, si alguien puede perseguir a Krishna, ¿no?, a través de su propia fuerza, de sus propios méritos, ¿no?, de su propia energía, pero si no está la gracia de Gurudev, de los Bhaktas, esa persona se puede tirar vidas y vidas intentando lo que no lo va a conseguir, ¿no? ¿No? Dice, Yasya Prasada, Bhagavad Prasad, ¿no? Sin la gracia de Gurudev, o sea, con la gracia de Gurudev todo es posible, sin la gracia de Gurudev no es posible alcanzar a Krishna, ¿no? Y de hecho vemos que en el Chaitanya Charitamrita, ¿no?, como Mahaprabhu en realidad se reveló por su propio deseo, por su propia gracia, ¿no? O sea, ahí es, o sea, o sea, los Bhaktas no tuvieron que hacer ningún tipo de sana, él mismo se reveló en muchas formas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, hay que entender también, ¿no?, que no, Swami Maharaj decía, ¿no? O sea, Krishna no es un caramelo, ¿no? Krishna no es una galleta, no es algo que se pueda alcanzar así rápidamente y fácilmente, ¿no? O sea, Krishna es trascendental, ¿no? Y como Krishna es trascendental, solo alguien que es trascendental puede dar a Krishna, ¿no? Solo alguien trascendental puede dar a Krishna, no hay otra manera, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Gurudev, él es trascendental y él tiene esa fuerza, ¿no?, de poder darnos a Krishna, ¿no?, de hacer posible que podamos meditar en Krishna, ¿no? Dice, no es lo que decía Maharaj, ¿no? Decía, Bhagavad Kripa, Bhakta Kripa Anugami. La gracia de Bhagwan, la misericordia de Bhagwan, corre a través de los Bhaktas, ¿no? Bueno, pues eso, esos dos elementos, ¿no? Bhakti y la gracia de Krishna o de los Bhaktas o de Gurudev son imprescindibles para poder acercarse y poder meditar, ¿no? Este es el camino que han seguido todos los sadhus, ¿no? Haribol. Entonces, ¿no? ¿De dónde sacó, ¿no?, la inspiración Vedavyas para componer el Srimad Bhagavatam, ¿no? O sea, ¿de dónde le vino esa inspiración, ¿no?
Entonces eso, Sonaka Rishi le pregunta a Sutta Goswami en el Bhagavatam esto, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó la inspiración? ¿Cómo fue que Vyasadeva compuso ese Bhagavatam, ¿no? ¿Qué le impulsó a eso? Entonces, pues una vez, ¿no? O sea, mientras ¿no? Vedavyas estaba ofreciendo, ¿no? flores al río Saraswati, bueno, pues por su poder, por su mística, pudo entrever que Kali Yuga se estaba acercando y pudo ver la cantidad de desastres y la cantidad de malas señales que venían y cómo las jivas de Kali Yuga estarían muy perturbadas, ¿no? O sea, de repente iban a vivir poco tiempo, su inteligencia, su memoria se acortaría mucho, estarían siempre perturbados, siempre peleándose, siempre llenos de ansiedad, en fin, o sea, una vida bastante sufrida, ¿no? Entonces, para evitar, ¿no? Para evitar esta situación, lo que hizo fue facilitar las escrituras védicas, es decir, dividió los Vedas, los simplificó para que la gente de Kali Yuga, con todas esas cualidades ya bien mermadas, pudieran entender, ¿no? el significado de la vida, ¿no? Entonces lo facilitó todo, también compuso el Mahabharata, ¿no? que es, digamos, esa gran épica de la India en la que todo ese conocimiento ha sido también inyectado para que también de una manera fácil, ¿no? pues todo el mundo pueda entenderlo así, ese conocimiento pues en todas esas historias, ¿no? que ocurren en el Mahabharata, ¿no? Pero aún así, ¿no? Después de toda esa composición, después de él mismo haber seguido las reglas, las regulaciones de los Vedas, de todo, no estaba satisfecho. Había algo que fallaba, había algo que no iba bien, ¿no? Entonces se sentía apenado, se sentía triste porque tampoco conseguía adivinar qué era, ¿no? O sea, él había hecho todo lo posible para facilitar la vida a las jivas de Kali Yuga, ¿no? Entonces, en ese momento de pena aparece Narada Muni, ¿no? Y entonces Narada le pregunta, o sea, después de haber hecho todo esto, ¿por qué estás apenado? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a no estar satisfecho, siendo tú, digamos, quien ha mostrado la religión a la humanidad en este universo, ¿no? Entonces, sí, o sea, Vedavyas dijo, sí, es cierto, pero no lo sé, dímelo tú, ¿no? Entonces Narada Muni le dijo que sí, que efectivamente el problema era que Vedavyas no había descrito las sublimes e inmaculadas glorias de Bhagwan, de Sri Krishna, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en otros Puranas, ¿no? Bhavishya Purana, Padma Purana, hay cachitos, hay pedacitos de algunas cosas de Krishna, de algunas cosas de Radharani. O sea, bits and pieces aquí y allá hay, pero no hay nada como el Bhagavatam. O sea, y sobre todo como el 10º canto, que en profundidad describen pues la forma de Krishna, quién es Krishna, todo lo referente a Krishna, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso, ¿no? Entonces, pues Narada le dice que él no ha descrito eso, ¿no? Entonces le dice que esa literatura que no está relacionada con Krishna es como un lugar de peregrinaje para cuervos, ¿no? Y que ese tipo de literatura, pues lo único que hace es confundir más a la gente, ¿no? Pero esa literatura que glorifica a Krishna, que lo conecta todo con Krishna, es ese tipo de kata que lo que hace ese kata lo que hace es una revolución, ¿no? en esta sociedad mal guiada, ¿no? Entonces ese kata
ese kata de Krishna, ese Harikata, puede realmente hacer una revolución en el pensamiento de todas las jivas de este mundo, ¿no? Entonces dicen, ¿no? O sea, el conocimiento que esté, cualquier conocimiento que esté desprovisto de Bhakti y de Krishna es conocimiento que no sirve, o sea, que es un conocimiento que no brilla, que no tiene fuerza, ¿no? ¿No? Dice, Dharma Swanusita Punsam Viswasena Katasya, ¿no? Si uno puede seguir el Varnasam Dharma muy fielmente, uno puede seguir todas las reglas correctamente, pero si todo eso no le lleva a uno a desarrollar gusto por escuchar las glorias de Sri Krishna, por escuchar el Harikata, todo ese Varnasam Dharma, todas esas reglas que sigue son en realidad trabajo inútil, es trabajo que no vale, ¿no? Entonces Narada le dijo que tenía que meditar en Krishna para liberar a las jivas de este mundo, ¿no? Y que cualquier cosa que no estuviera conectada con Krishna, pues era simplemente es algo que agita la mente, ¿no? Tal y como un barco fuera de puerto, ¿no? Cuando hay viento, el viento agita el barco, ¿no? Pues igual, ¿no? O sea, kata que no esté relacionada con Krishna, pues es lo único que causa es perturbación en la mente, ¿no? Por lo tanto, Narada le dice que vívidamente, ¿no? Que de una manera lúcida describa los lilas de Sri Krishna, ¿no? Entonces, pues ya ahí Narada Muni pues ya se va y Vyasadeva ya pues se entrega a la tarea, ¿no? Y en la orden del maestro siempre viene la bendición, ¿no? El tratar de seguir la orden, su bendición va implícita en ello, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo cualquier tipo de seva, ¿no? Aunque nos parezca imposible, pero si es un seva que nos lo ha pedido Gurudev, hay que entender que la bendición siempre está ahí, ¿no? Para que se pueda conseguir, ¿no? Para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿no? A través, ¿no? del Bhakti es como Vedavyas entra en Samadhi, ¿no? Y Krishna dice, ¿no? Eis savasadanera atitu chaval Krishna bhaktivina tahadite narafal. O sea, todos los tipos de sadhana, ya sea karma, ya sea gyan, ya sea yoga, cualquier tipo de sadhana, en realidad son débiles, o sea, no tienen fuerza a menos que se refugien en el bhakti, ¿no? Bhaktiamam abhyanati yavanyaschasmita tata, o Arjuna, solo se puede alcanzarme a través del bhakti, ¿no? Solo aquellos que tienen bhakti pueden verme, ¿no? Dice Premam Yana Churita Bhakti Vilochanea Santa Sadaiva Hidai Suvilokayante Yamsya Masungana Chintya una Sorupam Govindam Adipurusam Tamaham Mayami. Solo aquellos bhaktas, ¿no? Que tienen los ojos untados con el kaya del prema pueden ver a Shyam Sundar Krishna, ¿no? El origen de todas las inconcebibles cualidades sentado en su corazón, ¿no? Premam Yana Churita Bhakti Vilochanea. Así, ¿no? Vedavyas lo que hizo fue pues seguir la instrucción, ¿no? Se refugió en el Bhakti, ¿no? Purificó toda su mente, ¿no? Apavitra, Sarvavastangotopiva, ¿no? Aquel que se acuerda de Pundarikaksa, ¿no? El de los ojos de loto, ¿no? Automáticamente se purifica internamente y externamente, tan solo por recordar a Pundarik, ¿no? Esa es una de uno de los famosos versos, ¿no? Entonces ya una vez, ¿no? Vyasadeva refugiándose en el Bhakti, purificando su mente, su corazón, entonces pudo, ¿no? Tener ese darshan de la Swarup Shakti de Krishna mismo, ¿no? Entonces, en ese darshan que tiene, ¿no? Ya en esa meditación, en ese trance, en ese samadhi en el que entra, ¿no? A través del bhakti,
Entonces Veda Vyas pudo ver su identidad espiritual, pudo entender quién era él realmente, ¿no? Tuvo darshan de Krishna mismo, tuvo darshan de sus lilas, ¿no? Tal y como uno ve en una pantalla, ¿no? Pues así como una película, pues igual, así lo pudo ver, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vio en esa pantalla, ¿no? En ese samadhi, en ese darshan, ¿no? ¿Qué fue lo que vio Veda Vyas? Pues ahí Veda vio, o sea, a todos los avatares, a Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vaman, Ram, Parasuram, ¿no? Kalki, Krishna, Baladev, ¿no? Todos los avatares los vio, ¿no? Toda la historia de Krishna, ¿no? Vio todas las Saktis, vio Narayan, Vishnu, ¿no? O sea, quedó asombrado, ¿no? Asombrado de wow, realmente el Swarup de Krishna es así, o sea, Krishna es así, esto es una maravilla, jamás la mente puede tener idea, puede pensar algo así, ¿no? Vio a Mahamaya, vio esa maya que tiene a todas las jivas, digamos, confundidas, ¿no? Vio a Yogamaya, ¿no? Esa maya que tiene a Krishna confundido, a Krishna le hace olvidar quién es el mismo, ¿no? Esa maya que organiza todas sus lilas, ¿no? Vio a todos los asociados de Krishna, como todos los asociados de Krishna servían a Radha y Krishna, ¿no? Como todos juntos hacen seva. Vio cómo la jiva, ¿no? Cómo la jiva alcanza su Swarup Siddhi, su Vastu Siddhi, y por fin llega a Goloka Vrindavan. Y entonces ya no hay diferencia entre lo que son las sadhana siva, la nitya sadhana nitya parikar y sadhana parikar, ¿no? O sea, ya no hay diferencia entre ellos, ¿no? Y bueno, pues todo eso fue lo que Veda Vyas ve, ¿no? En ese darshan. Pero sobre todo, ¿no? Algo importante ve cómo las jivas están totalmente confundidas, ¿no? O sea, ve a Mahamaya, ve cómo las jivas no miran a Krishna, cómo están buscando la felicidad en otros lugares, y cómo no pueden acercarse a Krishna, ¿no? Ve también como Mahamaya, ¿no? Avergonzada de su trabajo, pues es la que castiga a las jivas, está a la espalda de Krishna, ¿no? Y bueno, pues toda esa visión es la que Veda Vyas puede ver, ¿no? Decía Madhusudana Maharaj, ¿no? que la jiva, ¿no? O sea, su naturaleza es que, o sea, a pesar de que Mahamaya castiga una y otra vez a la jiva, o sea, la jiva no mira a Bhagwan. O sea, una y otra vez, o sea, la jiva recibe palo, recibe látigo, pero la jiva no mira a Bhagwan, ¿no? O sea, esto es, o sea, porque un error, o sea, cuando uno comete un error, bueno, es un error, uno lo corrige y continúa adelante, no hay problema, ¿no? O sea, no tiene... Pero cuando ese error se comete una y otra y otra y otra y 100 y 1000 y 100.000, entonces hay que entender que aquí ya hay un problema, ¿verdad? Entonces ese es el problema, es que pese a que la jiva es castigada, la jiva sigue buscando la felicidad en Maya, ¿no? Entonces, ¿no? Veda Vyas, ¿no? Entiende que hay que en esta situación hay que intervenir, hay que meter algo aquí para que la jiva suelte a Maya, ¿no? Y explicaba Madhusudana Maharaj, ¿no? Que en realidad, o sea, Maya no tiene ningún ras que dar. O sea, no hay nada. O sea, ras significa, dice, ras significa, o sea, esa felicidad que va más allá de la mente, que va más allá de las gunas, que está solo relacionada con el alma. Eso es ras. No tiene nada que ver con los sentidos, con la felicidad de comerme un helado, la felicidad de cualquier cosa material que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no?
Entonces, Maya no tiene ningún ras que dar, o sea, Maya no te va a dar nada relacionado, ninguna felicidad relacionada con Krishna, ¿no? A Maya hay que abandonarla, ¿no? Maya no tiene ningún ras que dar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿No? Entonces, Maharaj decía, ¿no? Solo las jivas que van a los sadhus, a los bhaktas, ¿no? Aquellas que se refugian en el bhakti, pueden encontrar la paz, ¿no? De hecho, bhakti es param shanti, ¿no? Param shanti significa solo en el bhakti uno puede encontrar verdadera paz, ¿no? Allí nadie se quema, allí nadie sufre, allí no hay deseos, allí no. Krishna Bhakta Niskama Tavasanta Bhukti Muktis Vikami Sakavya Santa. O sea, los bhaktas no, o sea, una de las cualidades de los bhaktas es que no tienen deseos, ¿no? Los karmis, yogis, gyanis, debido a que quieren sus metas, buscan sus metas, pues obviamente no, pues no encuentran la paz, ¿no? Están en ansiedad por conseguir sus objetivos, ¿no? ¿No? Dice Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheswaram, ¿no? O sea, aquella persona que entiende que Krishna es Bhaktaram, ¿no? Que Krishna es el supremo enjoyer, ¿no? Y que él es el padre de todas las entidades vivientes, el creador de todo. Esa persona que entiende eso alcanza la paz, ¿no? Dice como eso, Gyanam, ¿cómo es? Yatuamam Santim Richati, Yatuamam Santim Pad Richati. Esa persona alcanza la paz, ¿no? Bueno, entonces el problema con las jivas es que están pues llenas de anartas, ¿no? Y las jivas no saben cómo quitarse todas esas anartas de medio, no saben cómo liberarse de las anartas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que puede a las jivas liberarle de las anartas, ¿no? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿No? Entonces, el bhakti en realidad es lo único que le libera a uno de las anartas, ¿no? Dice, Nam Sankirtanam, ya sea Sarva Papa Pranasanam. O sea, el Sankirtan, ¿no? El glorificar a Krishna erradica todos los pecados, ¿no? Dice, Baba Mahadavagni, Cheto Darpana Marjana, Baba Mahadavagni Nirvapanam. O sea, el nombre de Krishna apaga todo ese incendio, ¿no? Que solo causa sufrimiento a la jiva, ¿no? Klesagni Moksha Lagurakrit, ¿no? O sea, el primer síntoma de refugiarse en el bhakti, dice Klesagni, es que todo lo inauspicioso se quema, se elimina, ¿no? Todo lo malo empieza a eliminarse. Yo creo que de eso todos tenemos experiencia, ¿no? Como el gran cambio que hemos tenido, ¿no? Cuando hemos venido al bhakti, ¿no? Hay un antes y un después muy, muy claro, ¿no? Entonces, o sea, con todo esto, ¿no? Pues Veda Vyas lo que hace es componer el Bhagavatam, ¿no? Dice, Vikritam Brajavaduir Idan Chavisnusadam Vito Nusim Ata Vanaya. Dice, esa persona que con fe escucha el Rasa Lila, ¿no? Las lilas de Krishna, esa persona que escucha con fe queda libre de la enfermedad, ¿no? De la lujuria, ¿no? La lujuria en realidad la lujuria en su sentido más amplio es toda esa locura, la enfermedad del corazón por gratificar los sentidos al máximo, ¿no? Entonces cuando uno escucha con fe, ¿no? Con nista, todo eso se marcha, ¿no? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, ¿no? Por lo tanto, por eso Gurudev decía siempre, ¿no? que él lo que quería cuando estábamos escuchando Harikatha solo quería
una cosa, nuestros oídos, no quería nada más, no quería dinero, no quería donaciones, no quería nada, solo quería que escucháramos muy cuidadosamente, ¿no?, ese Harikata, ¿no? Cuando ese Harikata emana de los labios de un devoto puro, ¿no?, ese Harikata hace que ese inconquistable Krishna sea conquistado, ¿no? Yane para esa muda pasiana mantaya yuantisam karitam baba de varta. Solo Krishna es conquistado, ¿no?, cuando uno escucha con nista. Entonces, bueno, o sea, en realidad, o sea, fe significa eso. Cuando uno tiene fe, uno cree en estas eslocas, ¿no? O sea, el dudar de lo que esta esloca nos está ofreciendo, eso ya, ¿no?, pues dice ya mucho de nosotros, ¿no? De hecho, es una de las ofensas al Harinam, ¿no? El dudar de las glorias del Harinam, ¿no? El dudar de las sastras, ¿no? Bueno. Entonces vemos que el Bhagavatam, ¿no?, el Bhagavatam es el libro del Bhakti, ¿no? El libro del Bhakti es el Bhagavatam. Nosotros estamos estudiando Bhakti, queremos ser Bhaktas, ¿no?, aspirantes a Bhaktas, por lo tanto es el libro que tenemos que estudiar, ¿no?, una y otra vez, ¿no? Entonces, pues en el Bhagavatam pues están pues todas las glorias del Bhakti, están todas las glorias de Bhagwan, están todas las glorias de los avatares, todos los asociados, todos los tópicos sobre el Bhakti, ¿no? Dice Aradyo Bhagwan Brajasatanayastam Dam Brindavanam, ¿no? Dice Ramya Kachidu Pasam Braya Badu Varjana Yakalpita, ¿no? Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prem Pumarto Maham, ¿no? Dice el Bhagavatam, ¿no?, es la inmaculada evidencia de que ese amor que tienen las gopis por Krishna es el prema más exaltado, ¿no? O sea, el Bhagavatam es la evidencia, ¿no?, de ese bhakti más exaltado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se describa en el Srimad Bhagavatam para nosotros es tema de meditación, es algo que nosotros debemos meditar cuidadosamente, pensarlo, ¿no?, porque eso es lo que nos acerca a Krishna, ¿no? Por cualquier lado que queramos acercarnos a Krishna, ¿no? O sea, con Nista lo conseguimos, ¿no? Ya sea Ekadasi, ya sea Tulsi, ya sean los Bhaktas, ya sea el Yamuna, ya sea Giriraj, ya sea en cualquier templo que entremos está la deidad, ¿no? Cualquier anga, cualquiera de las 64 partes del Bhakti hechas con Nista nos acerca a Krishna, nos lleva a meditar con Krishna, ¿no? Tan solo una, simplemente una de ellas, ¿no? Hacerla con Nista, con fe, es suficiente para acercarnos a Krishna, ¿no? ¿No? Dice Krishna se tomar, Krishna dite paró, tomar a Sakatiache, Amito Kangala, Krishna Bolita, Aitava, Pachipachi, ¿no? O sea, tan solo un elemento de ese Swarup Shakti, Gurudev, Vaisnavas, Bhaktas, un sadhu, ¿no? Ellos tienen a Krishna y ellos pueden dar a Krishna, ¿no? Krishna Bhakti Janma Mula Haya Sadhusanga Krishna Prema Janmeta Mukhi Anga, ¿no? O sea, el Bhakti, ¿no?, nace del Sadhusanga, ¿no? O sea, es el Krishna Bhakti Janma Sadhusanga. Y cuando ese prema ya se ha obtenido, aún así Sadhusanga sigue siendo la rama más importante, ¿no? Dice Krishna decía, ¿no? Mad Bhakta Puya Vyadika Mais Sanjate Bhakti. Dice, por venerar a mi devoto, uno alcanza Bhakti. Mad Bhakta Puya Vyadika Mais se alcanza Bhakti por mí. Por venerar a mi devoto se alcanza Bhakti por mí. Krishna lo dice.
dice, Tatodu Sangam Utsya, Satsu Sajitabudyaman, Santa Evasya Chinanti, bueno, dice, o sea, uno debería abandonar todo lo que es esa sanga negativa, esa sanga materialista, estar en el sadhu sanga, porque los sadhus, cuando uno escucha Harikata de los sadhus, lo que hacen es cortar todos esos nudos de la mente, todos esos apegos materiales que tenemos, los sadhus con sus palabras lo cortan, ¿no? Entonces, Krishna se tomar Krishna y para uno tiene que en realidad acercarse a un Vaisnava, ¿no? Tomarle de los pies, ¿no? Rendirse, ¿no? A ese Vaisnava, llorarle, ¿no? O Vaisnava Thakur, o sea, tú tienes a Krishna, ¿no? O sea, tú puedes dar a Krishna, ¿no? Yo quiero meditar en Krishna, yo quiero servir a Krishna como tú lo estás haciendo, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacerlo, ¿no? Krishna es tomar, o enséñame cómo tú tienes a Krishna, tú estás meditando en Krishna siempre, yo quiero eso que tú tienes, o sea, ¿cómo debo hacerlo, ¿no? Tú tienes ese Sakti, ¿no? De poder hacerlo, tú tienes atado a Krishna, ¿no? Enséñame qué tengo que hacer para yo poder meditar como tú, ¿no? Entonces dice, no, el problema es que dice tomar amito cángala, ¿no? Amito cángala significa, pero el problema es que nosotros somos unos kángal, ¿no? Es decir, quien tiene prema, quien tiene Krishna Bhakti no, en la otra clase lo dijimos, es rico, ¿no? Quien no tiene prema Bhakti es un pobre, es un mendigo, es un destituto, ¿no? ¿no? Esa es la situación, esa es nuestra situación, ¿no? O sea, no tenemos Krishna Bhakti, no tenemos prema, pues es lo que somos un kángal, ¿no? Somos pobres, ¿no? En realidad, ¿no? Hay que reconocerlo, empecemos por ahí, ¿no? Kángal, ¿no? Así es como se llama en hindi, ¿no? Entonces, ¿no? Dice ¿cómo era? No, era Krishna Dandina Vyarta Daridra Jivan, ¿no? O sea, esta vida sin Krishna Bhakti es una vida inútil, no tiene ningún sentido, ¿no? No, entonces dice, ¿no? O sea, Maharaj decía, ¿no? Que cualquier bhakta que en cualquiera de los rasas puede dar a Krishna, ¿no? Ya esté en Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, cualquier bhakta puede dar a Krishna, ¿no? Das Sakya, Vatsalya, Sringachari, Das Chari, Bhaver Bhaktida, Krishna Tarabas, ¿no? O sea, Krishna es controlado a través, ¿no? de estas 4 razas, ¿no? Das, Sakya, Vatsalya y Sringar, ¿no? Entonces Maharaj decía, ¿no? que si tú le preguntas a Yasoda Mai, oh Yasoda, dame a Krishna, ¿no? Dámelo. O sea, Yasoda Mai automáticamente va a decir, sí, tómalo, cógelo, ¿no? O sea, ahí lo tienes, ¿no? Pero lo puedes tener, lo puedes, ¿no? Lo puedes tomar, ¿no? O sea, queremos eso, pero claro, o sea, Krishna es, o sea, hay que estar cualificado, ¿no? Hay que recibir la gracia, ¿no? O sea, por eso, ¿no? O sea, ¿quiénes somos, no? Por eso Vedavyas compone el Bhagavatam, ¿no? Para que uno quede libre de todas esas anartas, ¿no? O sea, para entender que uno es un sirviente de Krishna, ¿no? Me santo Kaseva, soy tu sirviente, soy eterno sirviente tuyo, ¿no? Si oramos de esta manera, ¿no? Los Vaisnavas nos darán su gracia, ¿no? Entonces, meditar en Krishna es posible, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Vaisnava Sekadasi Janmastami, Gora Purnima, ¿no? Nrsimha Chaturdasi, Brindavan, todo eso es el Swarup de Krishna, ¿no? O sea, el nombre es diferente, pero el cuerpo es el mismo, ¿no? O sea, todo viene del mismo lugar, ¿no? Es esa raíz y esas frutas, esas flores, ¿no? El Swarup de Krishna o sea, Krishna se multiplica, ¿no? En todas esas formas, que es
el Swarup de Krishna, ¿no? Por eso todo el Bhagavatam, ¿no? es el Swarup de Krishna, ¿no? Dice Krishna Tulya Bhagavat, o sea, no hay diferencia entre el Krishna y el Bhagavat, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, todo ese, o sea, en el Bhagavatam, ¿no? Todos los Goswamis, ¿no? Los Goswamis, cuando ellos meditaron, cuando ellos compusieron sus libros, ¿no? Lo hicieron previamente habiendo meditado en el Bhagavatam, ¿no? O sea, Rupa Goswami compuso Lalit Madhav, Vidagdha Madhav, Ujjwala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sanatan Goswami compuso el Brihad Bhagavatamritam, Jiva Goswami todos los Sandarbhas, y así, etcétera, ¿no? O sea, todos compusieron sus libros meditando en el Bhagavatam. O sea, el Bhagavatam es la base de toda su meditación, ¿no? Y en su meditación, acorde al propio Bhagavat que los Goswamis tenían, pudieron extraer de allí cosas extraordinarias, ¿no? O sea, hay un montón de lilas que los Goswamis describen que no están en el Bhagavatam. O sea, que no están. Si habéis leído el Vidagdha Madhav o la Lalita Madhav de Rupa Goswami, hay todas las lilas, no hay ninguna lila que esté en el Bhagavatam allí. Son todo lilas de Krishna, de las gopis, como ellas, como bromean, cómo ellos se encuentran por la noche, como todo ¿cómo te digo? Todo el plan para encontrarse, las bromas que se hacen, cómo Yogamaya interviene, cómo organiza. Y en realidad son libros muy divertidos, ¿no? O sea, el humor de Rupa Goswami en realidad es exquisito, es muy divertido. Uno se va a reír mucho leyendo esos libros, ¿no? Acuérdense, Vidagdha Madhav y Lalit Madhav, ¿no? De Rupa Goswami. Bueno, nada de eso está en el Bhagavatam, ¿no? Todo eso es Rupa Goswami, ¿no? Tomando el Bhagavatam como base, ¿no? Y decía Maharaj, ¿no? Rupa Goswami es un experto, él lo que ha hecho es ordeñar las sastras, ¿no? O sea, expertamente ordeñar las sastras, ¿no? Y toda esa maravilla ha surgido, ¿no? Dice, Eichaya Gosai, Yave Braya Kailavas, Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash, ¿no? Los Goswamis en Braya, mientras vivían en Braya, lo que hicieron fue manifestar los pasatiempos de Sri Radha Krishna, ¿no? Entonces, bueno, pues Veda Vyas, ¿no? Compuso este Bhagavatam, compuso esos 12 cantos, ¿no? Y bueno, vio toda su opulencia, vio toda su Aishwarya, vio cómo él era, ¿no? El creador, el mantenedor, el destructor, ¿no? Yamadía Sayato, o sea, como él pone, él es el supremo independiente, ¿no? Como él es por él todos los semidioses y munis quedan en ilusión, como él crea todos los universos, ¿no? Todo, ¿no? Todo tiene su causa en él, ¿no? Como Brahma, como Shiva, como todos los semidioses siguen sus instrucciones muy, muy meticulosamente, ¿no? O sea, todos los semidioses están empleados en sus sevas de mantener el universo, las lluvias, el fuego, el aire, los ríos, que todo funcione perfectamente, ¿no? Por miedo a Krishna, ¿no? O sea, porque es la orden de Krishna, ¿no? Entonces ellos muy, muy, de una manera muy, muy cuidadosa, ¿no? Siguen sus órdenes, ¿no? Pero, o sea, vio también por encima de todos esos avatares, de toda esa opulencia, ¿no? Él vio también Goloka Vrindavan, vio a todos los asociados de Radha y Krishna, vio a Radha y Krishna sentados en un trono, ¿no? Divya Brindaranya Kalpatru Mahasina Ranagara Simhasanasto, ¿no? Sisi Sila Govinda Deo Prestali se llama Manoes Marami, ¿no? Como Radha y Krishna estaban sentados en un trono bajo un árbol baniano y como ilimitados sevakas, gopis, gopas, ¿no? Están todos ofreciéndole arati, ofreciéndole comida, cantando canciones, alabándole, ¿no? Todo eso Vyasadeva lo vio también, ¿no? ¿No? Pero Maharaj decía, ¿no? Que
o sea, Veda Vyas reconoce toda esa opulencia y todo el mundo en el universo reconoce la opulencia de Krishna, ¿no? O sea, él es el dueño de todo, creador de todo, toda la majestuosidad, etc., ¿no? Pero, Maharaj decía, pero los Brajavasis, para los Brajavasis eso no es así. O sea, los Brajavasis no reconocen toda esa opulencia y toda esa Aishwarya majestuosa de Krishna. Nada de eso. O sea, nada de eso, ¿no? O sea, en Braya, o sea, Nanda Baba, Yashoda Mata, lo que hacen es enseñarle a hablar a Krishna. O sea, Nanda Baba le enseña a Krishna pa, ma, ¿no? Krishna repite, pa, ma. No, así no, pat, mat, ¿no? Y así, ¿no? O sea, ven como Krishna, por ejemplo, Nanda Baba necesita sus zapatillas y Krishna se las trae en la cabeza, ¿no? Se las da. Cuando Krishna, pues cuando a Krishna no se le da yogur o no se le da mantequilla o leche, Krishna se pone a llorar, se pone a patalear, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ellos no reconocen esa Aishwarya, ¿no? Que Veda Vyas describe en el Bhagavatam, ¿no? Porque para ellos, o sea, en realidad, el Madhurya en realidad es la esencia de Krishna. O sea, a Krishna se le conoce a través del Madhurya, no del Aishwarya, ¿no? El Aishwarya es como algo secundario, ¿no? Maharaj daba esa explicación de una cazuela con leche está hirviendo, ¿no? Y de cuando en cuando una pajita, ¿no? Como que sube y baja, ¿no? Eso en realidad es la Aishwarya, ¿no? Dice, hay un sloka que dice: Krishna sea purnatamata vyakta gokulantare purnatarara dwarka maturarismo. Krishna solo muestra su forma más completa, ¿no? Su forma más completa solo en Vrindavan, ¿no? En Vrindavan él muestra toda su dulzura, todo su carácter lúdico, lo más íntimo que Krishna tiene, su forma más dulce, lo muestra solo en Vrindavan, en Gokul, ¿no? No lo muestra en Ayodhya, no lo muestra en Mathura, no lo muestra en este universo, nada de eso, ¿no? Krishna solo se muestra tal y como es él en Gokul, en Vrindavan, ¿no? Dice Adaram Madhuram, ¿no? O sea, Krishna, toda esa canción del Madhurastakam, ¿no? Que dice cómo Krishna, cómo camina Krishna, la voz de Krishna, la mirada de Krishna, cómo Krishna pues se viste, cómo se mueve, su pitambar, su dhoti, sus rizos, todo es dulce en Krishna, ¿no? Toda esa dulzura solo ocurre en Vrindavan, no ocurre en otros lugares, ¿no? Entonces, eso en realidad es la esencia, ¿no? del Bhagavatam, esa es en realidad la esencia de Krishna, ¿no? Y solo se da en Madhurya, ¿no? en el Madhurya Ras, ¿no? Pero ¿qué pasaba, no? Entonces Veda Vyas lo pudo ver, lo entendió, pero ¿qué pasa? Que si estas lilas, ¿no? se describen sin Aishwarya, sin la majestuosidad, pues entonces la gente las va a tomar como algo normal, ¿no? Porque, o sea, como por ejemplo es eso de que pues no sé, un niño normal se pone a llorar, ¿no? Y Krishna se pone a llorar también, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en realidad de eso, ¿no? O sea, no, es lo mismo, ¿no? O sea, uno y otro. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando metes la Aishwarya, pues hay que entender, bueno, es que esa personalidad que llora, esa personalidad que llora porque tiene hambre, es quien ha creado todos los universos, ¿no? Todos los océanos de leche. O sea, y ahora en esta lila está llorando porque quiere un vaso de leche. Se pone a llorar, se pone a bailar delante de las gopis por un vaso de chach, ¿no? Cuando él es el creador de todo. Entonces, eso es ras, o sea, eso causa asombro, ¿no? Eso a los munis, a los sadhus, el ver esas dos cosas, ¿no? les causa mucho asombro. Como por ejemplo ese Krishna que después, ese Krishna a quien le llaman Uttama Shloka, a quien le glorifican con los mejores versos, ¿no?
quién es la fuente del conocimiento, quién es, ¿no? Y después de una noche, ¿no? Después de una cita con Radharani, él no se ha presentado a la cita y por la mañana se presenta en un kunya y con muy cuidadosas palabras trata de convencer a las gopis de las manjares que por favor le dejen entrar en la kunya para ver a Srimati Radhika, ¿no? O sea, de repente vemos a un Krishna súper humilde, súper... sí, o sea, súper humilde, bajando la cabeza, poniendo su pitámbara abajo, ¿no? Aceptando las órdenes y las quejas y las críticas de las manjares y de las gopis, ¿no? Pues eso en realidad causa asombro y eso es ras, ¿no? O sea, como Krishna es que es el dueño de todo, es hambriento, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo eso puede ser posible, no? Eso es ras, ¿no? Eso, no. Entonces, ¿no? Las gopis por ejemplo, ¿no? Las gopis le enseñan, ¿no? Cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, él es Sarvakya, él lo conoce todo, conoce presente, pasado y futuro, pero las gopis le dicen cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que, yo qué sé, que ordeñar una vaca, o cómo tiene que hacer la mantequilla, o cómo tiene que llevar esto, lo otro, ¿no? Y Krishna muy fielmente, ¿no? Acepta todas las instrucciones y las sigue. Eso es Krishna, ¿no? Entonces eso es chamatkar, ¿no? Y eso en realidad es un componente del ras, ¿no? O sea, el ras siempre tiene como digo, ese valor, aparte de que está más allá de la mente, más allá de las gunas, causa siempre asombro, ¿no? Y los Vrajavasis pues están siempre absortos en ese ras, ¿no? Entonces eso es lo que, o sea, ese ras, ¿no? Es lo que en realidad, pues Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo, ¿no? Quiere probar, ¿no? De hecho, o sea, esa es una de las razones por la que Mahaprabhu viene, ¿no? Prem ras niyas korite aswadan rag marg bhakti, ¿no? Prem ras niryas, ¿no? El probar esa esencia del ras, ¿no? Eso que las gopis probaban, ¿no? Ese asombro que las gopis sentían, ¿no? Al ver a Krishna, eso es lo que él mismo quiere probar, quiere ver, ¿no? Y por eso él viene como Chaitanya Mahaprabhu para probar ese ras, ¿no? Y todo ese ras, ¿no? Es realmente la intención de Krishna, lo que Krishna quiere con nosotros, que lleguemos a probar ese ras con él, que lleguemos a probar esa relación con él que está llena de ras, de asombro y de esos sentimientos que van más allá de la mente, de los sentidos y de las gunas, ¿no? En realidad es la finalidad, el objetivo del bhakti, ¿no? De nuestra práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tópico de la meditación, es donde queremos poner la mente, pero bueno, como hemos dicho, ¿no? O sea, hacen falta dos cosas muy importantes, ¿no? Una es la gracia del Sarvasakti, que se compone de los Vaisnavas, Gurudev, ¿no? Bhaktas, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, el bhakti, ¿no? O sea, el bhakti es la única manera de acercarse, ¿no? No hay otra manera. Bueno, Haribol, Hare Krishna. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica? Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por la... tengo una preguntita. Bueno, sí. Estás mencionando estos componentes, pues, ¿no? Para poder meditar en los pasatiempos de Krishna. O sea, que es el bhakti y la misericordia del sadhu. Y me acordé que desde que entré a Conciencia de Krishna, y de hecho durante todo ese tiempo, o sea, siempre escucho cuán importante es el deseo, ¿no? O sea, como desarrollar ese deseo, ese anhelo de alcanzar a Krishna, de poder meditar en sus pasatiempos y siempre, claro, escucho, ¿no? El ideal es que cuando estés cantando tus mantras, o sea, tú puedas meditar en Krishna, pero cuán difícil realmente es esto, ¿no? O sea, estás
meditando y lo más fácil es que tu mente se vaya a cosas materiales, a qué es lo que tienes que hacer, o se te vienen recuerdos de una hora antes o lo que sea, ¿no? Cuán difícil es. Entonces estaba meditando en este deseo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene este deseo realmente intenso de querer alcanzar algo de lo que no tenemos experiencia? O sea, es más fácil desear cualquier otra cosa que realmente, genuinamente desear Krishna, ¿no? Y sus pasatiempos, ¿no? Bueno, pues este deseo viene ni más ni menos que de tu sadhana y de la gracia del maestro espiritual. O sea, el maestro espiritual te va a conceder ese deseo, ¿no? Esa loba, ¿no? O sea, dice, Krishna Bhakti Ras Bhavitamati Kriyatam Yadikutopi Lavyate, ¿no? O sea, la única manera de acercarse a ese, de obtener ese Raga Bhakti es el deseo. O sea, el deseo de, o sea, miles de vidas, sadhana, o sea, sin ese deseo no te van a llevar al Raga Bhakti, ¿no? O sea, es ese deseo. Y ese deseo viene por la gracia de Gurudev, ¿no? Gurudev es, o sea, en otras palabras, el resultado de tu sadhana se sabe que está bien, que es correcto, que va en la buena dirección cuando te despierta el deseo para alcanzar ese Raga Bhakti. Y ese deseo te va a hacer que solo aceptes lo que es favorable, ¿no? Y que rechaces lo que no es favorable. O sea, que te va a centrar bien en tu objetivo, ¿no? Ese es el resultado de la misericordia, ¿no? Claro. Una vez escuché, bueno, varias veces que, o sea, nosotros practicamos Vaidhi Bhakti con mirada hacia Raganuga Bhakti. O sea, no podemos practicar Raganuga Bhakti porque es algo sumamente elevado, es la práctica espontánea, pero tampoco, o sea, practicamos estrictamente Vaidhi Bhakti, pero es como esta mezcla de, o sea, practicar Vaidhi Bhakti, pero con el objetivo de alcanzar en algún momento Raganuga Bhakti. Claro. Claro, nuestro objetivo es alcanzar Bhav Bhakti, ¿no? Kriti Bhava Sada Sadhanavidad, ¿no? O sea, eso, claro, emplear nuestra mente y nuestros sentidos con el objetivo de alcanzar Bhav Bhakti. Y Bhav Bhakti es ya Raga Bhakti, ¿no? Claro. Gracias, Prabhu. ¿Cómo es el tránsito? ¿Ah? Pero ¿escuchaste la pregunta? No. Digo una cosa. ¿Cómo hacer el tránsito dependiendo de la afinidad del devoto? Algunos tienen tendencias hacia el Vaidhi y otros hacia el Raga. Pero realmente, por lo que he podido leer y escuchar en el Sindhu Harikatha, suelen decir que si algunos tienen tendencia hacia el Raga, comenzar por el Vaidhi para no caer en ofensa o por el estilo. En todo caso, ¿cómo hacer el tránsito si fuera dependiendo de la afinidad del devoto? Sin que no pueda caer en ofensa o... Bueno, es un poco lo que le acabo de decir a Anuradha, ¿no? O sea, ese deseo por entrar en el Raga Bhakti, ese deseo viene por la gracia del maestro espiritual, y eso viene cuando pues ya se ha pasado Bhagavad Prasad, ¿no? Cuando el maestro espiritual está satisfecho, contento con tu sadhana, pues se despierta en uno ese deseo, ¿no? Ese deseo de querer entrar, de dar, o sea, dice la sloka, Krishna Bhakti Ras Bhakti, uno debería pagar cualquier precio por conseguir ese objetivo, por conseguir ese Raga Bhakti, ¿no? Entonces, en ese punto es en el que el devoto está en la situación de que daría cualquier cosa. O sea, están ya en esa tesitura de dar cualquier cosa con tal de alcanzar ese Raga Bhakti. O sea, es capaz de hacer lo que sea, cualquier cosa. O sea, ya la vergüenza se termina, ya se terminan muchas cosas ahí, ¿no? Pues cuando esa intensidad está ahí, pues ahí automáticamente, o sea, el tránsito es, ¿no? O sea, uno ya no hace nada que no tenga que ver con Krishna, ¿no? Su vida son 24 horas absorción ya en Krishna, ¿no? O sea, uno ya, o sea, lo externo para él no tiene ya nada, ¿no? Nada de interés, ¿no? O sea, tal y como es un poco, ¿no? O sea, Gurudev daba el ejemplo, o sea, tal y como un drogadicto, ¿no? Que está, bueno, un drogadicto o nosotros mismos también, ¿no? Ese
interés innato que tenemos en todo lo material, ¿no? En comer, en beber, en ir al cine, en Maya, ¿no? Que nos tiene a todos fascinados, ¿no? Pues lo mismo, pero por Krishna, ¿no? O sea, así como el drogadicto está, o sea, no puede vivir sin esa droga, ¿no? Pues un bhakta igual, pero del otro lado, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Pero alguien tiene que decirte cuando estás en el otro grado. Pero eso es lo que te digo, eso ya cuando uno recibe ya la gracia de Gurudev, cuando ya se despierta ese deseo, ¿no? O sea, el Raga Bhakti empieza en el nivel de después de Nista, en Asakti, más o menos. O sea, Vajankriya, Anartanivriti, Nista, Ruchi, en Ruchi, ¿no? En Ruchi Asakti el Raga Bhakti empieza. Ok, gracias. Está bien arriba. Prabhu, ¿y cómo conseguir eso? Porque todo si estás en un templo, yo imagino que es mucho más fácil porque no tienes la situación es mucho más favorable ya que estás ahí y estás todo el día centrado, pero en la vida lo que es el material que tienes que estar yendo a trabajar, por mucho que quieras estar todo el día centrado en el Bhakti, tú tienes una serie de horas de trabajo que ahí es difícil estar centrado. O sea, es verdad que si trabajas lo que es para conseguir para Krishna, no es lo mismo, pero ¿cómo meterte tú eso en lo que es en la cabeza? ¿Cómo hacerlo? Tienes que ir a trabajar, tienes que estar en la vida material, tienes que ir a comprar, tienes que hacer una serie de cosas. ¿Cómo puedes estar 24 horas en la vida material sin estar en un templo? Ya. Bueno, pues, o sea, es como empezar de cero, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que comer y dormir, tiene que refugiarse, pero empezar a hacer la arquitectura de tu vida, empezar a planear tu vida de tal manera que poco a poco uno vaya prescindiendo más y más de la vida material, ¿no? Poco a poco ganar tiempo para dársela al Vayan, o sea, y bueno, desarrollar más renuncia, ¿no? O sea, en realidad un Bhakta puede vivir con pocas cosas, ¿no? O sea, no hace falta que... Entonces, pues uno tiene que empezar a economizar así, a tratar de ganar tiempo, a tratar de estar más tiempo con los sadhus, a tratar de ir a India, y así poco a poco. O sea, poco a poco vas planeando cómo ganar más y más tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, Krishna dice, ¿no? Dice, aquellos que me veneran, yo les doy la inteligencia para que vengan a mí, ¿no? O sea, si realmente tu objetivo es acercarte más a Krishna, hacer una sadhana más profunda, dedicarte más al Vayan, o sea, Krishna hace esa promesa, ¿no? Aquellos que me verán, yo les doy o sea, él te da la inteligencia para que tú encuentres la manera de cómo llegar, ¿no? Para que tú te vayas desenredando de Maya poco a poco. Definitivamente. Hare Krishna. Ok. Sí. Muy bien. Pues entonces, bueno, nos vemos entonces la semana que viene y continuamos más con el tópico de la meditación. Así que, Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo.